créanme que con ese video van a entender más de la mitad de la materia que vamos a ver ahora. 3/4 de la materia. Y van a quedar súper claras. ¿Ya? Ya. Vamos a ver unos conceptos previos. Dice, como dice acá la guía, nosotros niños a veces nos encontramos con situaciones que son complicadas, situaciones donde el resultado lo podemos predecir. Por ejemplo, si a mí se me cae una taza, ¿qué le va a pasar a la taza? Si se me cae. Se va a romper. Lo más probable es que se rompa o que se quiebre, ¿cierto? Estamos seguros que se va a quebrar. Si, por ejemplo, como dice ahí en la guía, si calentamos agua, la temperatura del agua va a subir. Si le pegamos la pelota se va a mover. Esos son sucesos o eventos donde estamos completamente seguros que van a ocurrir. Pero a veces, en la vida, hay eventos en que nosotros no podemos predecir el resultado. Por ejemplo, no sé. Y para eso ocupamos las probabilidades, ¿no? Y para eso justamente ocupamos las probabilidades. Las probabilidades dan un cierto porcentaje o un cierto número de que un evento ocurra. Por ejemplo, no sé, por los tipos que juegan el quino, el loto, tienen una probabilidad muy pequeña, pero tienen una probabilidad de ganarse el premio mayor del quino o del loto. Por ejemplo, hay una probabilidad, no sé, de que ustedes, no sé, se ganen un premio en un producto, en un dulce que ustedes compren. Todo lo que ustedes, por ejemplo, hagan puede traducirse a probabilidades y eso se puede calcular y hay algunos cálculos para eso. Vamos a ver algunos conceptos porque es importante que sepamos estos. Como dice acá, vamos a lanzar un dado al aire de 6 caras, los dados normales que ustedes conocen. Si nosotros tiramos el dado, ¿sabemos qué resultado nos va a dar exactamente? No. No. ¿Cuáles son las probabilidades de lanzar el dado? ¿Qué resultados podemos tener? El resultado del 1 al 6, cualquiera de esos, ¿verdad? ¿Cierto? Los resultados pueden ser cualquiera, ¿cierto? Del 1 al 6. Del 1 al 6. Entonces, ¿qué dice acá? A este tipo de experimentos, por ejemplo, ustedes tienen un dado, sobre todo, al trabajar con una baraja de cartas y ustedes eligen una carta, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes elijan un 6 de pica? Hay una probabilidad de ahí. Cuando ustedes lanzan una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara o que salga sello? También hay una probabilidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué otra probabilidad hay en que ustedes conocen? Pero un poquito tenías. Ahí sí. Entonces, nosotros por lo general con lo que vamos a trabajar al principio de esta materia es con dados o con monedas. Entonces, como dice acá, lo voy a leer textual. Imaginemos lanzar un dado o lanzar una moneda. ¿Podemos predecir el resultado? Obviamente que no. Este resultado no es determinista, es decir, no da un resultado concreto, sino solamente una probabilidad de que, como dijo Katy, puede dar de 1 al 6. Me esperen un poquito, niña, tengo un pequeño problema. 30 segundos. Sí, profe. Ya, ahora sí. Ay, perdón. Entonces dice, a este tipo de experimentos en los cuales no se puede predecir el resultado se le llama experimento aleatorio.
Entonces, el primer concepto es el experimento aleatorio, que es el experimento de lanzar un dado, elegir cartas de una baraja, lanzar una moneda, se llama experimento aleatorio, el primer concepto. Vamos a definir qué es un espacio muestral y me lo respondió Katy sin que se diera cuenta. Espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento. Es decir, si yo lanzo un dado, ¿cuáles son los posibles resultados de lanzar el dado? Todos los números que contiene el dado. Todos los números que tiene el dado, ¿cierto? De 1 al 6, ¿cierto? De lanzar una moneda, ¿cuáles son los posibles resultados de lanzar la moneda? El 50% de cada lado. Claro, el 50% en cada uno, ¿cierto? O es cara o es sello. De sacar una carta una carta, un rey de la carta, 1 de 52, por dar un ejemplo. Sí. Eso es, todos los posibles resultados se llaman espacio muestral. Todos los posibles resultados que pueda tener de un evento. Y la acción que me están pidiendo calcular, damas, se llama evento o suceso. ¿Qué es un evento o suceso? Por ejemplo, imagínense el siguiente experimento. Lanzo 3 monedas al aire. ¿Ya? Un evento o un suceso puede ser cuál es la probabilidad de obtener 3 caras al lanzar 3 monedas. Lanzar 3 caras. O sea, el suceso o evento es la probabilidad de obtener 3 caras. Otro suceso, la probabilidad de obtener 2 caras o un sello. Otro suceso, que al lanzar 3 monedas pueda obtener al menos 2 sellos, mínimo 2 sellos. Eso se llama evento o suceso. ¿Ya? ¿Se va entendiendo a poco? Sí, profe. Acá en la guía, en la página 12, hay algunos ejemplos, más o menos sencillos. Y también definir lo que es suceso improbable y suceso seguro. Suceso improbable es que tiene 0 posibilidad de que ocurra. ¿Cuál es un suceso improbable? Por dar un ejemplo burdo, de que mañana se levante la cuarentena. ¿Probabilidad de que ocurra? Ninguna. Suceso improbable. ¿Cuál es un suceso seguro? Es que ustedes tienen la certeza del 100% de que va a ocurrir. Por ejemplo, un suceso seguro, si, no sé, Catherine tiene hambre, va a comer galleta. Un suceso seguro. Va a ocurrir un 100%. ¿Ah? 100%, 100%. Ah, es usted de verdad. Eso se llama suceso seguro. Ahora vamos a analizar Cuando algo es seguro, 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 ¿verdad? seguro, 100% seguro. Por ejemplo, un suceso seguro es que después de la clase voy a ir a tomar once. Usted igual, es un suceso seguro. Entonces aquí dicen sucesos simplemente es lo que me están pidiendo, es lo que me están preguntando a partir del experimento aleatorio. Si por ejemplo, lo típico lo de las monedas, por ejemplo, o de los dados, si lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 1 o un 2? Eso se llama suceso. Probabilidad de que salga un 1 o un 2 es un suceso. O otro suceso, probabilidad de que salga un número primo. Ustedes ya vamos a trabajar con eso, con los números primos, lo vamos a repasar. Lo preguntan harto en PSU. Pero, Profe, dígame, ¿este contenido es más difícil que el anterior o no? yo lo encuentro un poco más fácil, más corto en cálculo, pero de primera es un poco más difícil interpretarlo. O sea, como interpretar un poco el lenguaje, porque esta parte de la materia Ya. tiene harto comprensión lectora, la parte de probabilidades. Ya, profe. Entonces, por ahí de Ah, repente ya.
se pueden O perder sea un que poco. son más problemas, ¿no? Claro, es más problemas. Se va a trabajar más con problemas. Sí, porque Ah, ya, profesor. los cálculos no son largos, son mucho más cortos que, por ejemplo, en estadística, pero de primera interpretar a veces el ejercicio de repente se puede complicar un poco. Pero yo Sí, no, porque en problemas es más difícil porque tienen que sacar los datos sí, de las otras cosas que piden. acá no, acá no. Por eso yo les pedí en la semana que repasaran transformar decimal y fracción a porcentaje o de porcentaje a fracción, porque lo vamos a usar. Igual que la división de fracciones también la van a usar para que lo repasen, porque eso lo vamos a usar para esta guía. ¿Y cómo definimos una probabilidad? Por la regla de Laplace. La regla de Laplace dice, si realizamos un experimento aleatorio en que hay n sucesos elementales y todos igualmente probables, eso es muy importante, porque hay una materia de probabilidades donde las probabilidades son todas iguales como acá, y hay otra materia, que creo que no la vemos este año, donde las probabilidades tienen un porcentaje distinto, que se llama función distribución. Alguien dejó su marca ahí. No. Muy bien. Oli. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar lo que se llama regla de Laplace. La regla de Laplace dice que es una división entre el número de casos favorables del suceso A dividido por todos los casos posibles del evento A. Vamos a hacer ejemplos. Voy a borrar acá. Pueden rayar ustedes, ¿cierto? Sí, sé que se puede. Profe, yo no puedo. Sí. Sí, algunos se puede. Niñas, quiero que este concepto les quede, pero súper claro porque lo vamos a usar harto. Dados dos eventos o dos sucesos distintos, un suceso A y un suceso B, se define el evento unión de eventos A unión B como aquel en que cada elemento pertenece a A o, y ese O por favor, si lo pueden escribir, subrayenlo, márquenlo, porque esa disyunción es muy importante. Profesor, ¿esto que está explicando es la guía o esto está en el libro? Porque acuérdese que los libros yo solamente los tengo en No, digital, como usted me lo no. mandó. Esto está solamente en la guía, porque esto es materia de años anteriores. Pero sí, Ah, ya, ya. pero también les puedo dar video. En todo caso, el video que les dije en YouTube es muy bueno, ¿eh? Explica algo de esto también. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos dos eventos distintos. Y esos eventos, yo sumo los eventos. Y ese evento se denota por A unión B o una U. En cambio, cuando tengo un evento A y un evento B, si hay elementos en común en ambos eventos, eso se llama evento intersección. Es decir, cuando se repiten los elementos de A y los elementos de B, se llama el evento intersección. Y se habla con la disyunción y, conjunción y. Cuando se habla de intersección de elementos con la conjunción y. Después lo vamos a ver con ejemplos. Les voy a dar un ejemplo ahora para que se entienda un poco. Sé que ahora no entienden ni chino lo que estoy hablando, pero ahora lo van a entender que es bastante más fácil. Miren, vamos a hacer dos ejemplos y quiero que coloquen mucha atención. Vamos a lanzar dos dados de números del 1 al 6. Y miren lo que voy a decir. Pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 o, y eso yo lo voy a marcar, o si quieren lo marcan ustedes, o que
que en el primer lanzamiento se obtenga un mayor puntaje que en el segundo? Es decir, tengo un suceso o un evento que es el primer evento, es que la suma de los puntos sea 6 en el dado. ¿Ya? Y el segundo suceso es que el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo lanzamiento del dado. ¿Qué significa de lo que hablamos recién? ¿Qué significa el O? O. ¿Qué significa el O? Según lo que habla aquí el concepto. O que puede ser otra cosa, o sea, no solamente una cosa, ¿no? Que los eventos se suman. Eso significa que los eventos se suman. Y mira lo que voy a hacer acá. ¿Qué hice yo? Anoté todos los resultados del dado. Es decir, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 6, 2, 1, 2. Anoté todos los resultados posibles del dado, todas las combinaciones. Por lo tanto, el espacio muestral, recordemos que espacio muestral son todos los posibles resultados del experimento. ¿Cuánto da? ¿Qué dice ahí? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuántas combinaciones tengo al lanzar el dado? Nadie me respondió. 36. ¿Alguien entiende de dónde salió el 36? De la cantidad de veces que le dieron. Que lo lanzó, po. No, claro, la cantidad de combinaciones. Se lo voy a explicar de otra manera. Necesito un lápiz. Por ejemplo, tengo 1, 2. Vean el lado izquierdo de la pantalla. 3, 4 tan refrigerida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es para el primer dado, ¿cierto? El segundo dado también tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en el primer dado me da un 1? ¿Qué resultado me puede dar en el segundo dado? Un número más alto que el 1. O el mismo número. También me puede dar un 1. Sí. Porque en el primer lanzamiento me puede dar un 1 y en el segundo lanzamiento un 1. O me da un 2, o me da un 3, o me da un 4, o me da un 5, o me da un 6. Un 6. ¿Cuántas combinaciones tengo ahí ya? 6, 7. 6. 6. 6 combinaciones. Es lo mismo que está acá arriba. Que en el primer dado me salga un 1 y en el segundo dado me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Voy a borrar acá. Pero ¿qué pasa? Que en vez de que igual, por ejemplo, de cualquier forma que tire el dado, igual le va a dar 36 combinaciones, sí, ¿no? independiente. Eso depende, eso es Profe, simplemente... las combinaciones son las veces que uno lanza el dado, ¿verdad? Claro, ¿O no? son todas las combinaciones posibles y distintas. Eso es. Porque mira, el 36 son todas las combinaciones distintas. Por ejemplo, el 1, ¿cuántas combinaciones tiene con el segundo dado? Acá. El 1 de ahí. ¿Cuántas combinaciones tiene con el segundo dado? Lo hicimos recién incluso. Miren. 6. 6 combinaciones. Porque el 1 del primer dado lo puedes combinar con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 del segundo dado. Y es lo mismo que está acá. Que la primera línea de aquí.
del espacio muestral. Pero ¿qué pasa? Que en vez de 1 me salga un 2. En verde color. En vez de el primer dado, en vez de un 1 me salga un 2. Este 2, ¿con qué número lo puedo combinar? Con cualquiera. Con los 6 igual. Con los 6 también. Entonces ya no tengo 6 combinaciones. ¿Cuántas ya llevo si incluyo el 2 acá? 7. Más de 7, porque mira, 4, el 2 con el 8. 5 y el 2 con el 6. ¿Cuántas combinaciones ya llevaría? El 8. 1, 6 combinaciones. Con el 2, 6 combinaciones más. Ya llevo 12. Entonces el 3 también lo puedo combinar con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 o con el 6. Tengo 6 combinaciones más. Y ahí está, en la línea azul. El 4 y el 5 y el 6, y así sucesivamente, hasta llegar al último número. El 6 lo puedo combinar con el 1, el 6 lo puedo combinar con el 2, el 6 lo puedo combinar con el 3, el 6 lo puedo combinar con el 4, con el 5 y con el 6. ¿Cuántas combinaciones tengo ahí con el 6? 25. ¿Cuántas? 24. Muy bien, tengo 24. Pero ahora, si considero al 4 y al 5, ¿cuántas son todas las combinaciones posibles en total? En total. 6. 36. 35. 36. ¿Y de dónde saqué el 36? De todos los números posibles que a uno le puede dar. Son todas las combinaciones posibles que puedo tener. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3. Simplemente multipliqué el 6 de acá con el 6 de ahí. 6 por 6, 36 combinaciones posibles. ¿Se va entendiendo un poco? Sí, profe. Por eso aquí quise hacer esta introducción, porque si me iba de lleno a la materia no me van a entender ni jota. ¿Sí o no? Sí, profe, está fácil. ¿Sí? Constanza y Katy Betsabe, ¿se va entendiendo de a poco? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Lo primero que tienen que hacer ustedes para calcular la probabilidad es el espacio muestral, es decir, todas las combinaciones posibles y después calcule la probabilidad en sí. Entonces ya calculé el espacio muestral. Seguimos. ¿Qué me preguntan a mí? De que la suma de los puntos sea... ¿Qué dice ahí? De que la suma de los puntos sea 6. 6. Entonces, a partir de acá del espacio muestral, busco todas las combinaciones donde la suma sea 6. Y ese es el primer evento o suceso. Aquí lo escribí, evento 1. Está formado por todos aquellos resultados en los cuales la suma de los puntos es 6. Entonces coloque 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 y 5,1. Pregunta: ¿cuántos componentes tiene el espacio muestral del evento 1? ¿Cuántos componentes tiene o cuántos resultados posibles, mejor dicho? 1. ¿Qué dice ahí? 5. 5, porque son 5 resultados. Solamente por eso. Tengo 5 combinaciones posibles donde la suma de sus elementos me da 6. ¿Se va entendiendo eso o necesitan un poco de que lo explique de nuevo?
No, profe, si se entiende. ¿Sí? Ya. Entonces hay 5 combinaciones donde la suma me da 6. Entonces, ahora voy a un segundo evento donde el lanzamiento se obtenga el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje que en el segundo. Pregunta, voy a subrayar mejor. ¿Dónde tengo mayor puntaje en el primer lanzamiento que en el segundo? 1-1. ¿Cumple con la condición de que el primer, Sí. de que el No. primer puntaje? Ay, ya se me olvidó No, ya. porque son iguales. Son iguales, ¿cierto? Porque en uno me da 1 y otro me da 1. No cumple. Me preguntan que el primer lanzamiento sea mayor puntaje que el segundo. 1,2. ¿Cumple? No, No. 1,3. ¿Cumple? no, Tampoco. 1,4. no. 1,5. Ni una No. de la primera fila. Ninguno de la primera fila. Muy bien. 2,1. ¿Cumple? Sí, Sí. Y lo voy a marcar. 2,1. Seguimos. 2,2. no, porque son iguales. No, porque son iguales. 2,3. Sí. No, Tampoco. Porque me dicen que el primer lanzamiento tiene que ser mayor que el segundo, no menor. Ojo. Por lo tanto, no cumple. 2,4. ninguno de los que sigue tampoco. Ninguno de los que sigue, ¿cierto? Bien. 3,1. Sí, Sí cumple. 3,2. sí, Sí cumple. 3,3. no, No. 3,4, 3,5 y 3,6. no, Tampoco. 4,1. ¿Cumple? sí, Sí. 4,1, 4,2, 4,3. 4,4, 4,5 y 4,6. ¿Cumplen con la condición? no. Betsabe, te Profe, escucho. es como, yo creo que es como una escala porque vi todos los números para abajo y ahí seguía, por ejemplo, aquí había 1, acá hay 2, 3, 4, Yo y el esperaba que último. me dijeran eso, ¿sabe por qué? Porque así nos ahorramos un montón de ejercicio, un montón de tiempo. Muy bien, Betsabe. Me entendió completamente el evento 2, que es que el primer número tiene que ser mayor que el segundo. Pregunta, ¿el espacio muestral de cuánto es, según lo que marqué en verde? De 5. ¿5? ¿Segura? Yo diría que más. ¿Cuánto lo? Todos los que están en raya verde. 16. 10 y 15. 15. Por lo tanto, todas las combinaciones donde el primer número es mayor que el segundo son 15. ¿Se va entendiendo cómo calcularlo poco a poco? Sí, Sí. pero Ya. Voy a borrar esto. Ya. Por ejemplo, si a mí me preguntaran, solamente por la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6, sería 5, que el 5 que está ahí, dividido por el total. ¿Cuánto era el total? 36. 36. Entonces, aplicando la regla de Laplace, la que vimos al principio, casos favorables. ¿Cuántos son los casos favorables? 5. Casos totales, 36. Entonces, la probabilidad de que la suma de los puntos de los dados sea 6 es 5 de 30 y 5 de 36. Y eso es como un 9% más o menos. Aprox. No es más. Es 3, no, es como 15. Ya no importa.
pero la probabilidad es 5 de 36. En cambio acá, si me preguntaran solamente por la probabilidad de que la primera coordenada es mayor que la segunda, ¿cuál es la probabilidad en este caso para el segundo evento? ¿De cuánto es, niñas? Nadie me dijo, pero era 15 de cuánto. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Ah, no, que no entendí, no escuché. No, la pregunta era la probabilidad de que la primera coordenada sea mayor que la segunda. ¿Cuántos son los casos favorables que tenemos nosotros? 15, 15. ¿De cuánto? Del total. ¿Cuánto era el total? 16. 36, ¿cierto? Entonces la probabilidad es 15 de 36. Niñas, se me va a cerrar la sesión y les doy un link al tiro. ¿Ya? Ahí sí. Por ejemplo, ahora dice, si el enunciado dice o, es lo mismo decir que todos los elementos de los eventos E1, E2 se deben sumar. Es decir, el conjunto de acá, niñas, y el conjunto de abajo los tengo que sumar todos. Y aquí lo escribí. Escribí todos los resultados que me dieron. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, profe. Escribí todos los resultados, incluso los que se me repiten. ¿Ya? Ah, ¿eso subrayó o eso no? Sí, Así. subrayé justamente los elementos que se me repiten. ¿Por qué? Por dos motivos. Pregunta. ¿Cuántos elementos hay en total en la suma de los dos? 15 más 5 más 15, ¿cuánto es? 20. 20. O sea, aquí hay 20 elementos. Pero, y hay algo importante aquí, y lo voy a subrayar bien incluso, pero hay elementos que se repiten. Por lo tanto, no los debo contar dos. Contar 2 18 entonces. veces. Por lo tanto, borro este de acá, el 4,2, y borro el 5,1. Los borro porque se me repiten dos veces. Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Cuántos elementos tengo en la unión? 18. 18, porque borré dos elementos que se me repetían. Eso es cuando dicen o la unión de elementos. Uno, o sumo los elementos del primer suceso con los elementos del segundo suceso. Entonces, cuando me pregunten a mí, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 o que en el primer lanzamiento se obtenga un mayor puntaje que en el segundo? ¿Cuál es la respuesta? La probabilidad es 18 de 36, 6. porque la suma de todos los elementos es 18 y el total de elementos que lo hicimos al principio es 36. Por lo tanto es 36 o es un medio o 50%. Niñas, ¿se va entendiendo lo que es la unión? Sí. Profe, le Sí, puso, ¿por qué puso el 1 y el 2 ahí? Era lo... Porque por factorización de fracciones, 18 dividido 36 es lo mismo que un medio. Ah, ya. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cuánto es 36 dividido 18? ¿Cómo andamos? Matemáticas mentales. 36 dividido 18. 2. 2. Ahí está el 2. Y 18 dividido 18, 1. Entonces, 18 dividido 36, un medio, es lo mismo que un 50%. Y como dice acá el ejercicio, respuesta. La probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 o
que en el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje en el segundo es un medio o 50%. ¿Ya? Ya, profe. Ahora nos falta la otra parte, el I. ¿Qué significa cuando me preguntan aquí I? Que en el primer lanzamiento se obtenga mayor puntaje. Y me sirve mucho esto, con los elementos que subrayé ahí. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos se me repiten? 2. 2. Se me repite el 4,2 y se me repite el 5,1. Por lo tanto, dice aquí, si el enunciado dice I, es lo mismo decir que todos los elementos que tienen en común o que se repiten. ¿Y qué se repite? El 4,2 y el 5,1. Por lo tanto, quiero borrar acá. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? La cardinalidad del evento, así se llama el número, cardinalidad de la intersección. 2. 2, porque son dos elementos que me repiten. Por lo tanto, la respuesta es 2 de 36 o 1 dividido 18. Esa es la respuesta. Por lo tanto, la probabilidad de que la suma de los puntos sea 6 y además al mismo tiempo, eso significa y o al mismo tiempo, el primer lanzamiento se obtenga un mayor puntaje que en el segundo es 1 de 18 y eso es aproximadamente un 6%. Niñas, ¿se va entendiendo la materia? Sí, profe. Porque esta materia, niñas, no sé si quién más me está escuchando, Betsabe o Constanza. Profe, Dime, igual me enredé un poquito ¿dónde se enredó? en la Y. Ya. Vamos a revisarlo ahora. Y significa los elementos que se me repiten en el primer evento y en el segundo evento. Y incluso los marqué. ¿Qué elementos se Ya. repiten? El 42 y el 51. El 4,2 y el 5,1. ¿Cuántos elementos se repiten en total en los elementos? 2. 2. 2. 2. Por lo tanto, si voy acá abajo, estos son los elementos que se me repiten. Como dijiste tú, Constanza, el 42 y el 51. Por lo tanto, la cardinalidad de la intersección es 2. Entonces, al calcular la probabilidad es 2 de 36. Es lo mismo que 1 dividido 18. ¿Ahí queda un poco mejor? Sí, ahora sí entendí, profe. Ya. Niña, yo creo que cuando ustedes vean esta guía de nuevo, lo van a entender mucho más fácil, va a ser mucho más comprensivo, porque esto no está en el libro. Esto lo saqué yo porque era necesario que lo aprendan. No sé si antes habían visto probabilidades años anteriores, Constanza o Betsabe, ¿qué me pueden decir al respecto? Si se acordaban de algo, no sé. O sea, profe, yo no le he visto esa materia. Es como Nunca. nuevo para mí eso. Ya. No, nunca. Javiera, Un poco de todos los años nunca han pasado eso en el colegio. ya, ahora lo estamos pasando un poquitito. Para mí tampoco, pero está fácil la materia. Esta materia se debió haber visto en primero medio, pero lamentablemente a veces no se alcanza a llegar a ver toda la materia, pero es un repaso. Era necesario pasar esta materia antes de entrar a la unidad. Niñas, para seguir con la clase, porque la clase es un poco larga. Para la próxima clase, antes que haga los ejercicios, necesito que ustedes ya hayan estudiado por lo menos la primera parte de la materia. La parte 1. Toda la parte 1 deben tenerla ya bien aprendida, ¿ya? Ya, profe. Ya. Voy a leer lo que dice acá. Voy a hacer duplicar pantalla. Dice aquí.
dos eventos son disjuntos si no hay ningún elemento en común. Ningún elemento. Pregunta, en el ejemplo anterior, ¿habían elementos en común? ¿Habían números que se repetían? Sí. Sí. Estos dos, ¿cierto? El 4,2 y el 5,1. Sí, profe. Entonces, estos eventos no son disjuntos. Entonces dice, en general, la probabilidad de la unión se calcula como probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Es lo que recién me dijo Javiera. Si tengo 15 y le sumo 5, ¿cuánto me daba 20, cierto? Sí, profe. ¿Pero cuántos elementos se repetían? 2, 2. 20 menos 2, 18. 18. Es lo mismo que estáis aplicando acá, Javiera, en la fórmula. Exactamente lo mismo. Sumas la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento menos la probabilidad de la intersección. Y aquí está escrito 15 más 5 menos 2. 18 de 36 es igual a 1/2. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos. Ya esto un poquito, creo que es un poco más sencillo. Vamos a ver ahora lo que es el diagrama del árbol. Diagrama del árbol. El diagrama del árbol es útil para calcular probabilidades usando reglas de Laplace, y esto es importante. Cuando el espacio muestral es 2 y solamente cuando es 2. Cuando un espacio muestral es 2. Hay muy pocos casos. Pregunta, ¿cuál era el espacio muestral de un dado de 6 caras? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuál es el espacio muestral de un dado de 6 caras? De hecho, les di la respuesta ya. El 6, los 6, Las 6 caras. Bien, Javier. Pero en una moneda, 2. 2. Cara o sello. Sí. Otro caso menos ejemplificador, pero igual sirve. Hombre o mujer. Espacio muestral del sexo de un bebé. Hombre o mujer. Espacio muestral 2. Otro espacio muestral 2, de que mañana llueva o no llueva. O llueve o no llueve. Espacio muestral 2. Ese es el diagrama del árbol. Y el ejemplo que les voy a hacer ahora es lanzar una moneda 3 veces o lanzar 3 monedas. Para el caso es lo mismo. Porque, por ejemplo, en la primera moneda puedo obtener caro sello, ¿cierto? Sí, profe. En la segunda profe. moneda puedo tener cara sello, cara sello, cara sello, cara sello, cara sello. Entonces, por cada cara, usted lo divide en 2, caro sello. Y por cada alternativa, caro sello. Entonces, en las 3 monedas, si ustedes cuentan, ¿cuántos resultados puedo obtener al lanzar 3 monedas? 6. Cuente bien, está en la pantalla. 4. Un poco más, en más de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. Tengo 8 posibilidades al lanzar 3 monedas. ¿Cómo calculo eso? Miren, Dividiendo. ¿cómo sé yo que en una moneda al lanzarla 3 veces me da como resultado 8? Y se calcula bastante sencillo. ¿Cuál es el espacio muestral de la moneda? 2.
2. ¿Cuántas veces tiramos la moneda? 2 veces. ¿Cuántas? Una, No, no la tiramos una. 2. 3, 3, ahí Tres. dice. Tercera moneda. ¿Cuánto es 2 elevado a 3? 8. Tengo 8 resultados posibles. Pero en vez de lanzar 3 monedas, tiro 5 monedas. ¿Cómo quedaría la potencia? 2, ¿a cuánto le elevo si lanzo 5 veces la moneda? así. 2 elevado a 5. ¿Y cuánto es 2 elevado a 5? Háganlo con los deditos. ¿Cuánto es 2 elevado a 5? 10. No, mucho más. Profe, espera. ¿Cómo se llama? Multiplique el 2 5 veces. Eso le están preguntando. De 10, pues, profe. Ojo, es potencia, no es multiplicación, no se confundan. Ah. 2 elevado a 5, no es 2 por 5. Me extraña una potencia re fácil, ¿eh? 32. Muy bien, Javiera, 32. 2 elevado a 5 es 32. El 2 se multiplica 5 veces, por lo tanto, si lanzo 5 monedas o lanzo una moneda 5 veces, ¿cuántos resultados voy a tener? 32. 32 resultados. Si lanzo la moneda 3 veces, ¿cuántos resultados voy a tener? 8. 8. 8. Si lanzo la moneda una vez, ¿cuántos resultados voy a tener? 2. 2. Cara o sello. Entonces, ¿qué me pueden preguntar a mí? En el diagrama del árbol. Hay otro método para calcular esto, pero no se los voy a enseñar porque no me sirve para la materia. Aunque el método es bien bueno, pero para este método no me sirve. Pregunta. El suceso 1. Obtener 2 caras al lanzar 2 monedas. Obtener 2 caras. ¿Cuál es el espacio muestral? Cara a cara sello, sello cara o sello sello. ¿Cuántos resultados posibles puedo tener? 4. 4. ¿Y qué me están preguntando? ¿Qué me están preguntando? Que tenemos que obtener 2 caras, lanzar 2 monedas. Al lanzar 2 monedas, obtener 2 caras. ¿Y cuál es la cardinalidad al obtener 2 caras? Sí, solamente una. Hay una vez que puedo tener 2 caras. Por lo tanto, la probabilidad de obtener 2 caras al lanzar 2 monedas es 1 de 4 o un 25%. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Uy, está súper larga la clase. Llamo hora un cuarto. Estamos por terminar, ¿sí? Miren, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 3 monedas obtenga al menos 2 caras o mínimo 2 caras? Estos son los 4. resultados. Mínimo 2 caras. Lo voy a subrayar acá. Nos quedan como unos 10 minutos y terminamos, niñas. ¿Cuántas caras hay ahí? 3. 3. ¿Nos sirve para el resultado al tener al menos 2 caras? Sí. 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 ¿Eso nos sirve? Sí. Sí. ¿Acá nos sirve? Sí. Sí. ¿Eso nos sirve? No. No, No. porque tiene una cara. ¿Eso nos sirve? Sí. 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 ¿Eso? No. No. No.
¿Eso? No. Tampoco. Tampoco. ¿Y eso? Tampoco. Tampoco. Pregunta, ¿cuál es la cardinalidad del suceso 2 o los casos favorables? 4. 4, ¿cierto? Ahí sale. 4. ¿Y cuántos eventos eran en total la cardinalidad del espacio muestral? Si lanzábamos 3 monedas, 2 elevado a 3, ¿cuánto era? 8. 8. Entonces la probabilidad de obtener al menos 2 caras es 4 de 8, o sea, 0,5 o un 50%. Profe, Constanza, ¿lo puede explicar de nuevo? Que hay mucha bulla en mi casa y no se escucha bien. ya, de nuevo, voy a borrar acá. La pregunta es, ¿cuál era la probabilidad de que al lanzar 3 monedas obtener al menos 2 caras? Lo primero que calculé acá es, ¿cuál es el espacio muestral del experimento? ¿Cuántas veces yo lanzo la moneda? ¿O cuántos son los resultados posibles? Y yo les enseñé que al lanzar monedas era siempre 2 elevado a la cantidad de monedas. 2 elevado a 3 es igual a 8. O sea, tengo 8 combinaciones posibles en total. Y ahora voy a calcular cuáles son mis casos favorables. Es decir, en cuáles combinaciones tengo al menos 2 caras. Entonces, ¿qué dice yo? Constanza. Menos 2 caras y 2 ceros. Al menos 2 caras. Voy a subir acá. Acá arriba. Acá tengo las 8 combinaciones posibles. En la primera, ¿tengo al menos 2 caras? Sí. Sí, tengo 3. ¿Tengo 2 caras? Sí. Sí. Ahí, en la tercera, ¿tengo 2 caras? Y también. También. En la cuarta, También. ¿segura? No. No, porque hay 2 sellos. En la cuarta, Sí. sí. En la quinta, Esa no. no. En la sexta Tampoco. y en la última menos, porque no hay ninguna cara. Pregunta, ¿cuál es la cardinalidad de obtener al menos 2 caras? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos casos tengo aquí? 4. 4. Y aquí lo anoto. 4. Entonces, divido casos favorables, que es 4, casos totales, 8. Entonces, la probabilidad de obtener al menos 2 caras es 4 de 8, que es lo mismo que 0,5 o un 50%. Niñas, ¿se va entendiendo un poco mejor la materia? Sí, profe. Sí. Ya. Niñas, yo pensé que me iba a demorar menos en esta clase, lo vamos a dejar hasta acá, pero sí lo que quiero que hagan es lo siguiente. Que hagan toda la parte 1 de la guía 9, toda, con los ejercicios incluidos. Parte 1, conceptos previos, que hagan completa la guía, la parte 1. Y después de eso, vean el video. Este videito. Porque de verdad que el video está bueno. Dura harto, así es largo. Pero créanme que el video es muy bueno. Sé que hay cosas que no van a entender. Pero justamente la próxima clase es justamente para responderle esas dudas. Porque necesito que estos conceptos previos los tengan bien claritos. ¿Ya? Ya, profe. Así que, bueno, ustedes saben que cualquier duda